Una anécdota, aunque aparentemente falsa, no deja de tener algo de verdad. Dice que en la década de 1970 Kissinger se quejaba al no tener una respuesta adecuada de a quién diablos debería llamar si quería hablar con Europa, con el mandamás de Europa. Sin embargo, en 1980-1990 quedó claro quién era el verdadero líder de Europa, y este señor no era otro que Helmut Kohl, canciller alemán que estuvo en el cargo durante 16 años, y luego desde el 2005 hasta finales del 2021 fue Angela Merkel la que marcó el camino político y económico de Europa. Alemania es tan grande y tan rica que nada importante sucede en Europa a menos que su canciller así lo desee, y lo que el canciller alemán quiere normalmente lo consigue. Bueno, esto era así hasta el 2021, se queja la prestigiosa revista The Economist, que no tiene compasión para criticar al actual canciller alemán Olaf Scholz, una figura tan incolora y poco impresionante que se le perdonaría a cualquier mortal no saber quién es, achaca la revista, y con razón, pues este señor ahora mismo es menos popular en Alemania que Biden en los Estados Unidos de América. Gracias a Olaf Scholz, o mejor dicho, por su culpa, los socialdemócratas son solo el tercer partido más popular de Alemania, con un irrisorio nivel de apoyo del 15%. Esta impotencia alemana importa mucho más allá de las fronteras del país, que empieza a perder su apodo de locomotora de Europa. El señor Kohl y la señora Merkel entendían perfectamente que Alemania no solo es, o era, el motor del viejo continente, sino que el líder en solucionar los problemas migratorios, el líder en la construcción de mercados de capital y en general un reformador constante del sistema europeo. Kohl y Merkel entendían a la perfección los problemas europeos y viajaban sin cesar por aquí y por allá para encontrar soluciones. No podemos olvidarnos del canciller alemán Gerhard Schröder en el cargo desde 1998 hasta el 2005, que dejó como herencia un crecimiento económico sólido en Alemania y estabilidad política. Como resultado, Europa prosperó, pero esa idea parece completamente ajena al taciturno e insípido señor Scholz, que ha dejado a la Unión Europea sin líder, y eso no es algo que lo diga yo, sino que son críticas de la prestigiosa revista The Economist. Evidentemente no todo depende del canciller alemán. El complemento vital de una Alemania fuerte es una Francia fuerte. Sin embargo, Emmanuel Macron, el presidente francés que ha ido de más a menos a mucho menos, se ha vuelto muy antipático en su país, tanto que perdió mayoría parlamentaria en el 2022 y las calles de Francia se han visto inundadas en reiteradas ocasiones de decenas de miles de manifestantes muy enojados con lo que Emmanuel está haciendo en un país potencia que, al igual que Alemania, también se desinfla. Hace unos días Macron despidió a su primer ministro como suelen hacer los asediados presidentes franceses. En el pasado Macron fue un defensor de las reformas europeas, pero hoy en día su capacidad para influir en Europa es casi nula, tanto que desde hace un buen tiempo ha dejado de aparecer en los titulares de la prensa europea. Lo peor de todo es que según fuentes bien informadas del caso, dicen que Scholz y Macron se llevan mal, en parte porque sus personalidades son muy diferentes, pero también porque tienen puntos de vista irreconciliables. Macron está a favor de un mayor gasto a nivel europeo, así como de una mayor independencia de la OTAN y de Estados Unidos, pero Scholz no está de acuerdo con nada de eso. Recordemos que Schröder, que por cierto actualmente es considerado en Europa enemigo por tener cierta relación comercial y diplomática con Rusia, mantuvo en política internacional durante su mandato como canciller alemán una estrecha colaboración con Francia, una colaboración que daba continuidad a la unión bipartita como motor de la Unión Europea, junto con Jacques Chirac. Pero en la actualidad las cosas entre Francia y Alemania pintan muy diferente. Macron es acusado desde Alemania por hacer poco en la ayuda comunitaria europea a Ucrania. Es más, Scholz insiste públicamente en una mayor participación financiera por parte de Francia para Ucrania, lo que obviamente no mejora las relaciones ni entre Macron y Scholz, ni entre Francia y Alemania, las dos potencias que aún sostienen a la Unión Europea. El motor franco-alemán que solía mover Europa está averiado, sentencia The Economist, y hacer que ese motor vuelva a funcionar parece una misión casi imposible. Veamos por qué.
A lo largo del 2023, Europa intentó por casi todos los medios impulsar su economía, pero sus esfuerzos no tuvieron éxito, debido a toda una serie de factores internos y externos, a lo que se suma una carencia de estrategia para impulsar el crecimiento económico. El desarrollo europeo se ha visto frenado. Es más, en el segundo semestre del 2023, la economía europea comenzó a dar señales de una leve recesión técnica. Tras haber terminado el 2023 con cifras nada alentadoras y una tasa de crecimiento inferior a la esperada, el viejo continente busca estrategias para este 2024. Dada la inestable estructura geopolítica mundial, el desarrollo económico de Europa se verá significativamente influenciado por cómo la Unión Europea en su conjunto, pero más que nada en cómo los principales estados de la región afrontan las consecuencias del aumento de las tasas de interés y cómo logran su propia autonomía estratégica. Las tres razones principales del pobre desempeño económico de Europa durante el 2023 fueron la alta inflación, la débil demanda externa, lo que significa menos exportaciones, y el continuo ajuste monetario. Como consecuencia, los tres pilares de la economía, inversión, exportaciones y consumo, no pudieron sostener a Europa, ni parece que las cosas vayan a mejorar a corto plazo en el viejo continente. Bajo el impacto continuo de la crisis ucraniana, las presiones inflacionarias que surgieron inicialmente en los sectores energético y alimentario se han extendido a casi todas las áreas del consumo público europeo. Aunque el Banco Central Europeo indicó recientemente que los aumentos de precios al consumidor se habían detenido y que habían revertido los sucesivos aumentos de las tasas de interés, la estricta política monetaria adoptada en el 2022 para frenar la inflación causó daños importantes en la economía europea. El índice de gerentes de compras, que es un indicador económico crucial que proporciona información valiosa sobre la salud del sector manufacturero, fue de solo 47 puntos o menos en Alemania, Francia y otros grandes países de la eurozona. Esta cifra no ha superado los 50 puntos por séptimo mes consecutivo. ¿Qué significa eso? Pues sepan que si el índice es superior a 50 significa que hay expansión económica, pero si el índice es inferior a 50, que es lo que pasa en Alemania y Francia, significa que hay contracción económica. Este índice es una herramienta importante para que analistas, inversores y formuladores de políticas evalúen el estado actual de la actividad manufacturera europea y tomen decisiones importantes. Y si Francia, Alemania y otras potencias de la zona euro muestran contracción económica, es entendible el pesimismo que ha empezado a reinar entre los inversores. Recordemos que para reducir los costos al consumidor, las empresas locales y el sector público del viejo continente se vieron obligados a recortar personal y a reducir la inversión, debilitando no solo la actividad económica, sino también la confianza de los consumidores. Durante la temporada navideña del 2023, el comercio minorista europeo se encontró en una situación bastante sombría. Según estudios de mercado, en 2023 los franceses gastaron una media de un 3% menos en Navidad que el año anterior, mientras que las ventas minoristas totales en Alemania cayeron un 5%. No en vano, el 60% de las empresas y comerciantes europeos no estaban nada satisfechos con las ventas navideñas y de fin de año. Pero, ¿por qué estos datos son importantes? Bueno, resulta que la tendencia del consumo navideño generalmente proporciona hasta cierto punto un mapa de las tendencias generales de la economía europea del año siguiente. Y si el consumo en las fiestas navideñas del 2023 no fue bueno, los comerciantes no esperan que durante el 2024 las cosas vayan a mejorar. Pese a todo, la Comisión Europea estima que el crecimiento económico en la eurozona en 2024 se situará entre el 1 y el 2%, pero todos sabemos que muchas veces esas previsiones están infladas y cumplen una agenda política, y más cuando hay elecciones a la vuelta de la esquina. Recordemos que 2024 será un año de importantes elecciones en Europa. Las elecciones al Parlamento Europeo están previstas para junio y figuras clave de la Comisión Europea y el Consejo Europeo pueden cambiar. De ahí que vayan vomitando cifras muy alentadoras para seguir en el poder.
En un intento de predecir la economía de una manera más exacta o quizás de calmar los ánimos del pueblo europeo, en noviembre del 2023 la Comisión Europea publicó una nueva previsión trimestral. En su opinión, en 2024 la economía de la región experimentará una recuperación moderada, acompañada de una disminución de la inflación y una solución eficaz a los problemas relacionados con las tasas de interés y los déficits agudos. Los líderes europeos, en su afán quizás de seguir en el poder, han prometido estimular la recuperación económica, diversificando los ingresos y reduciendo los gastos. Sin embargo, no son pocos los expertos que creen que las perspectivas de recuperación económica en Europa se verán afectadas por múltiples factores, entre ellos el encarecimiento de los recursos naturales que importan y el encarecimiento de la energía en general. Tal parece que el pesimismo se ha plantado en Europa para quedarse. Al haber enfrentado tasas de interés récords, las naciones europeas han estado discutiendo posibles medidas de disciplina fiscal. Hace unas semanas, Alemania propuso la iniciativa del freno de la deuda, una normativa que impide que los gobiernos se endeuden demasiado, aunque hay que resaltar que la misma Alemania decidió suspender esta iniciativa dentro de casa para poder pedir más préstamos, ya que su economía estaba siendo estrangulada. Es decir, Alemania propone una iniciativa para frenar la deuda en toda la Unión Europea, al tiempo que esa misma iniciativa no se la aplican en casa. El cambiante panorama geopolítico europeo, con países como Hungría o Eslovaquia que critican la política europea, donde además surgen nuevas fuerzas políticas que se quieren desligar de Ucrania, son eventos que pueden afectar a la economía europea. En el escenario internacional, la prolongada crisis ucraniana está imponiendo a Europa una pesada carga de asistencia económica y militar, al tiempo que afecta la estabilidad de los mercados energéticos, de consumo y financieros de la Unión Europea. Además, si Donald Trump llega al poder, en Europa entienden que la ayuda financiera a Ucrania recaerá más sobre ellos, porque Trump no se gastará tanto dinero en Ucrania como lo está haciendo Joe Biden. Por otro lado, el conflicto palestino-israelí ha exacerbado los ya escasos suministros de petróleo y gas, dejando la tasa de inflación de Europa en riesgo de volver a aumentar. Y por si todo esto fuera poco, a esto se suma el conflicto en el Mar Rojo, donde los hutíes atacaron embarcaciones de Reino Unido y Estados Unidos, y estas potencias occidentales lanzaron ataques contra los hutíes en Yemen, apoyados por Irán. Estos fuertes conflictos en Oriente Medio obligarán a la población civil, como ya ha ocurrido en el pasado, a buscar refugio en Europa. Por lo tanto, una posible ola migratoria desde Oriente Medio y Ucrania hacia Europa no solo socava la estabilidad social del viejo continente, sino que también puede provocar cambios inimaginables en el ecosistema político de la Unión Europea en un año electoral, e incluso puede provocar una serie de eventos de cisne negro. Recordemos que la metáfora del cisne negro habla sobre un evento impredecible y muy extraño, pero pese a ello existe la posibilidad de que finalmente ocurra. Y en este 2024 en Europa pueden ocurrir eventos realmente inesperados, como una fuerte ola migratoria, un revés en su política internacional al apoyar a Israel, o un revés en Ucrania si Estados Unidos finalmente deja de inyectar dinero. En septiembre del 2023, hablando sobre la situación europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó el aumento de la competitividad como una prioridad clave. Ursula exigió crear un grupo especial que en marzo del 2024 presentará sus propuestas sobre cómo responder a la competencia de las grandes potencias. Pero lo más probable es que solo intenten frenar a la competencia proveniente de China, sin caer en cuenta que otros aliados y amigos les están sacando el jugo a las empresas europeas, obligándoles a comprar gas y petróleo más caro, lo que encarece la energía, y esto a su vez encarece los productos finales que desde Europa se exportan al mundo. Como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ursula von der Leyen también señaló que después de las elecciones de junio al Parlamento Europeo será necesario hacer esfuerzos para garantizar la competitividad internacional de la Unión Europea. Un poco cara dura lo de esta señora, pues han sido con ellos en el poder cuando las empresas europeas se han encontrado en serios aprietos.
En ese sentido, muchos expertos recuerdan el papel clave que la globalización económica de décadas anteriores desempeñó en el desarrollo de la economía global y del mercado único de la Unión Europea. Los expertos en el tema resaltan que la intensificación de bloqueos, sanciones y trabas a la competencia con otros países del mundo no es la mejor solución a los problemas de competencia. China de momento mira y escucha todo con atención y con los ojos bien abiertos, al entender perfectamente el tsunami comercial y financiero que se le avecina desde el viejo continente. ¿Y ustedes qué piensan al respecto? Los leo en los comentarios. Un abrazo de paz y esperanza a todos. Hasta la próxima. No se pierdan el próximo video del canal, que se centrará en cómo Alemania está dejando de ser la locomotora de Europa para convertirse en el trencito de plástico de Europa. Tendremos unos datos de verdadero impacto. Hasta la próxima.